Muy bien, mis hermanos, entonces, Primera de Juan 1:1. Primera carta, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, y vamos a leer el verso 1. Mire lo que dice la escritura. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Verso 2. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Muy bien, mis hermanos. El hombre siempre busca, está en una constante búsqueda por lo que necesita según su parecer, ¿no? Hemos estado pasando por un tiempo de mucha zozobra con esto de la pandemia y ahora sus 104 variantes, ¿no? Y los efectos que estamos padeciendo en la economía, todos los rezagos que estamos pasando en nuestra salud. Pues mire lo que está pasando con nuestra iglesia local hoy, ¿cierto? Y estamos casi que esperando quién es el que va a cambiar las cosas. Quisiéramos que alguien iluminado llegara con la última vacuna, ¿cierto? Nos dijera, esta, y ahora sí, ya no fue más. Ahora para nosotros se nos vienen días de elecciones, ¿no? Y algunos buscan quién cambie las cosas. Algunos buscan alguien que pueda leer correctamente nuestra necesidad. Y entonces muchos empiezan a poner sus esperanzas en los científicos, en los médicos, los políticos, la economía, la medicina, la filosofía, la psicología, en fin, la lista puede ser interminable. ¿Quién puede conocer nuestra verdadera necesidad? El que nos diseñó, ¿cierto? El que nos creó sabe lo que realmente necesitamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque Él es el diseñador. ¿Cuál es la principal necesidad de nuestro corazón? Él lo sabe. Nosotros necesitamos un Salvador. Y en su misericordia el Señor nos proveyó un Salvador. Y de ese Salvador vamos a hablar esta mañana. Ya hemos hecho una introducción a la epístola, ¿cierto? Y ahora nosotros vamos a notar que la carta se inicia con un breve prólogo. Ese prólogo es muy parecido al Evangelio, pero es un poco más breve. Y aquí Juan explica el propósito principal del escrito. El apóstol fue testigo presencial del ministerio y de la obra del Señor Jesucristo y lo fue junto con los otros discípulos, con los demás apóstoles, ¿verdad? Lo que él nos va a recordar en esta introducción de la carta son las buenas noticias que fueron desde el principio. Y él va a decirnos, estas buenas noticias y estas verdades deben permanecer inalterables, deben ser proclamadas sin cambio para que los creyentes puedan experimentar la realidad y las bendiciones que supone una correcta relación en comunión con Dios. Así que el prólogo de esta epístola, como muchas otras partes, vamos a ver que tiene una notoria relación con el Evangelio. Eso lo hablamos hace 8 días, ¿no? Las cartas de Juan, la relación de las cartas con el Evangelio. Hay una concordancia muy íntima y profunda entre los dos escritos, entre las cartas y entre el Evangelio, que los hacen notoriamente muy, muy próximos, aunque van a mantener diferencias en cuanto a su propósito y también en cuanto a su contenido.
A los hermanos que son juiciosos tomando apuntes, quisiera proponerles un pequeño bosquejo. Los versos 1 al 4 que hemos leído esta mañana, podemos iniciar con un gran punto que lo podríamos llamar el prólogo. Prólogo del verso 1 al verso 4. Sin embargo, podemos hacer unas divisiones dentro de ese primer punto para que podamos entrar un poco más en el texto. Vamos a anotar dos grandes puntos también en ese gran prólogo. Se va a hablar de la persona que se proclama, y eso lo vamos a ver del verso 1 y el verso 2. Y vamos también a ver un segundo punto, el propósito del escrito. Eso lo vamos a ver en el verso 3 y en el verso 4. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, la primer parte de este prólogo, la persona que se proclama, también podemos ver varias cosas de la persona que se proclama. Vamos a ver la preexistencia eterna. Vamos a ver una manifestación histórica y vamos a ver una proclamación autoritativa. Otra vez, una preexistencia eterna, una manifestación histórica y una proclamación autoritativa. Y algunos dicen, no, pues ya nos enredó con ese. Vamos a masticarlo, ¿listo? Vamos a masticarlo despacio. Con estas palabras introductorias, el apóstol dirige sus primeras flechas, por decirlo así, contra la herejía que se estaba levantando en medio de la iglesia y que tanto estaba preocupando al apóstol Pablo. Hay muchos por ahí con nuevas ideas sobre Cristo, ¿lo recuerdan? Sobre su persona, sobre su obra, y ellos quieren seducir a muchos y traen ideas innovadoras, y muchos parece que están copiando. Y el rechazo de la realidad y de la encarnación de Cristo pues era contrastado, entonces era contraatacado por la experiencia de aquellos que fueron testigos oculares de Cristo. Y sus testimonios se basaban en la realidad misma de lo que oyeron, de lo que ellos vieron, de lo que ellos pudieron tocar. Y el mensaje de Juan se basa firmemente en algo, hermano, en la realidad histórica de quién es Cristo. La epístola va a iniciar con unas buenas palabras que nos van a empezar a dar un piso bastante firme para que nosotros empecemos a caminar. Por ejemplo, hay una palabra que llama la atención ahí, dice el verso 1, lo que existía desde el principio. Esa palabra, principio. Ustedes recordarán que el Evangelio también inicia con esa palabra. ¿Recuerdan? Este es un verso muy conocido. Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio. Si se dan cuenta, ¿se acuerdan que hace 8 días les hablaba de palabras como que utiliza el apóstol Juan y que conectan? Bueno, aunque pues va a haber una distinción bastante notable en cuanto al Evangelio y la epístola, ya que la epístola se refiere pues al origen, al mensaje que se proclama. Así que vamos a ver y vamos a entrar al detalle del verso 1. Que les dije, del verso 1 al verso 2 vamos a ver la persona que se proclama. Y vamos a notar esto, mire, la preexistencia eterna. ¿De acuerdo? El texto dice, lo que existía desde el principio, coma, a ver, vamos a parar. Lo que, creo que en Reina Valera ustedes lo van a leer como lo que era desde el principio, ¿cierto? Yo lo he leído aquí en esta versión como lo que existía desde el principio. Y aquí tenemos una referencia indudable a la preexistencia de Cristo. Y vamos a decir, bueno, ¿qué es esto? Vamos a tener que digerir bien este asunto. Recuerden que hace 8 días dijimos, las cartas de Juan son eminentemente y fuertemente cristológicas. La cristología está presente continuamente en la mente del apóstol Juan. Los engañadores, los falsos profetas, los anticristos traen nuevas ideas, pero
esas ideas no son las ideas que han estado desde el principio. El apóstol Juan va a decir lo que existía desde el principio. Ahora, la primera palabra que nosotros encontramos en la epístola, ¿cuál es? Lo que existía. Lo que existía. Aquí hay algo interesante. El texto no inicia el que existía. ¿Sí se dan cuenta? En cambio, del que existía. En vez de decir Jesucristo, el que era desde el principio, Juan escribe lo que existía desde el principio. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué el apóstol inicia de esa manera? Bueno, el argumento es bastante largo. El argumento tiene que ver con la forma del original, cómo fue escrito y cómo fue comunicado, pero como no quiero hacer esto pesado, voy a entregarles solamente el resumen de eso. ¿Cuál es la razón? Bueno, este término lo, como inicia el texto, lo que existía, es más amplio que la palabra el que. Me explico. Esa palabra que inicia lo incluye la persona, por supuesto, pero también incluye el mensaje. Es la persona y el mensaje explícito de Jesucristo. Mire, cuando decimos el que era, ¿a quién nos estamos refiriendo? Por supuesto, a Cristo, el que era. Cuando nosotros decimos lo que era o lo que existía desde el principio, es mucho más amplio y se refiere entonces a Cristo, por supuesto, pero no solamente a Cristo, sino también se refiere a su mensaje, ¿de acuerdo? Por eso por eso los primeros 4 versos se van a concentrar en el verso 3. Mire lo que dice el verso 3. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Este verso 3, hermano, es el gran conector que nosotros tenemos del verso 1 al verso 4 en relación al hecho. Entonces, lo que Juan está diciendo es que lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos anunciado, o sea, mi predicación constante, está diciendo el apóstol Juan, ¿se trata de quién? Verso 1, lo que existía desde el principio. ¿De quién? De lo que era desde el principio. De eso es de lo que vengo a predicar, dice Juan. Voy a predicarles acerca de Cristo, pero no solo de Él. No solo vengo a hablarles de Él como persona, sino de Él y de su palabra. Vengo a hablarles de Él y de su mensaje. Y eso es lo que el término se refiere, lo que era, ¿de acuerdo? Es la proclamación de la palabra del Señor, vinculada a la persona de Cristo. Así que el término se refiere a esa revelación de Dios. Por eso más adelante nosotros en el texto vamos a encontrar que Juan dice, vengo a hablarles acerca del verbo de vida. Así que estas primeras palabras son muy importantes para que nosotros empecemos a asentar y a entender el pensamiento del apóstol Juan. Y estas palabras nos hacen eco en nuestra mente y hacen eco de la oración inicial del Evangelio. Y como ya lo citamos, pero mejor es que lo leamos, vamos a verlo. Juan 1:1. A ver si empezamos a encontrar relación con las palabras. ¿Recuerdan Juan 1:1? Dice, en el principio, ojo, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Van encontrando la relación del pensamiento del apóstol Juan?
pero también hace eco en nuestra mente cuando yo les nombro a ustedes la palabra el principio. ¿En qué piensan ustedes inmediatamente? ¿A dónde los hace ir? A Génesis. ¿Génesis qué? 1:1. ¿Se lo saben? Y no es que yo desconfíe de su memoria, pero es mejor que lo leamos. Génesis 1:1. Siempre es mejor leer. El texto inicia diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí encontramos Juan diciendo: en el principio. A mí me gusta como nosotros lo encontramos en la Biblia de las Américas, en esa cláusula, lo que existía desde el principio. Juan no se refiere a la proclamación de que Jesús vino en carne, simplemente. Juan va mucho más allá. Juan está diciendo: mire, es aquella revelación divina que ha sido manifestada en la historia. ¿Dónde fue registrada? Bueno, si nosotros la rastreamos, resulta que nos vamos a dar cuenta que fue registrada en el Antiguo Testamento. O sea, que se enseña la existencia eterna del Hijo de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, lo que existía desde el principio, es decir, ¿quién? Cristo. Su mensaje fue revelado, ¿dónde? En el comienzo. ¿Existió en dónde? En la eternidad. Me explico. Cristo era preexistente, lo que está diciendo el apóstol Juan. El apóstol Juan está diciendo: Cristo, Él siempre ha existido. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Y este mensaje de Cristo desde la eternidad, este mensaje de Cristo preexistente, se ha desarrollado progresivamente desde el Antiguo Testamento, en la revelación de Génesis, y se ha ido desarrollando en toda la historia. Y particularmente nosotros vamos a ver que la revelación en Génesis, ¿dónde la encontramos? ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan lo que los teólogos llaman el protoevangelio? La primera semillita. 3:15. Y como yo no desconfío de su memoria, pero yo sé que es más segura la Biblia, leamos Génesis 3:15. Todos sabemos a quién se está refiriendo este texto. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De quién se está hablando? De Cristo. Entonces, mis hermanos, a ver, ¿cómo va esto? El mensaje que proclama Juan es que Cristo, prometido desde Génesis, que en la historia se manifestará en la persona de Cristo, que vino, como dijo el apóstol Juan en el Evangelio, vino y Él estableció su morada entre nosotros. Él es eterno. Les habló del Dios eterno, del Dios preexistente. Entonces, Jesús, del que yo les estoy hablando, es la promesa que se registró en el Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Testamento se materializa. Así que aquí Juan está hablando del Cristo encarnado, del eterno Dios que se hizo hombre. Y de eso, mis hermanos, es de lo que se tratan estos versos. Pero Cristo no vino solo. El Señor vino con un mensaje desde la eternidad. Y mire lo que Juan va a decir. Juan 1:14. Mire las palabras que va a decir el apóstol Juan. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Dónde, hermano? Dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Note, lleno de gracia y de
Y de eso es de lo que estaba hablando Juan. Juan especifica, esto, mis hermanos, y procede a informar a sus lectores acerca del mensaje que Juan ha recibido. El eterno Dios se hace hombre y viene con un mensaje que está planificado. ¿Desde cuándo estuvo planificado ese mensaje? Desde la eternidad, desde el plan eterno, porque el hombre al caer tiene la gran necesidad de ¿quién? De un Salvador. A mí me gusta como hay una frase que ustedes siempre me han escuchado de Samuel Pérez Millos. Samuel Pérez Millos, hablando de ese plan eterno, dice: antes que Dios dijera sea la luz, Él dijo sea la cruz. Y de eso está hablando el apóstol Juan. Mis hermanos, miren, la profundidad de la cristología de Juan se aprecia cuando uno se detiene y no pasa tan rápido sobre los textos. Lo que desea el escritor es puntualizar el mensaje completo acerca de ¿quién? Acerca del Verbo, desde la eternidad hasta su manifestación como hombre, y sobre todo de la obra realizada por Cristo. Es lo que se proclamó, hermano, desde el principio. Se trata de las verdades bíblicas acerca del Verbo, sobre el Verbo. Lo que desde el comienzo de la proclamación se comunicó como la única verdad tocante al Verbo de vida. Lo que era desde el principio, refiriéndose a ¿qué? A ese mensaje primitivo que siempre ha estado presente, de quienes hablaron los profetas. Algunos venían con nuevas enseñanzas, algunos venían con nuevas invenciones, algunos venían con nuevas cosas. El apóstol Juan dice: no, yo no tengo nada nuevo que decirles a ustedes. Esto siempre ha estado, su revelación siempre ha estado desde el principio. Ustedes quieren venir a innovar con cosas nuevas. El apóstol Juan dice: yo no tengo esa necesidad. El apóstol Juan viene a decir: la vida procede de Él. Por tanto, esa preexistencia eterna, entonces va a disponer al lector para unir esta declaración con todo lo que va a seguir. Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo empieza a poner un cimiento bastante fuerte. Y ya vamos a ir uniendo todas esas ideas. ¿Cuál fue el primer punto? La preexistencia eterna. ¿Lo comunica el texto? Completamente. Ahora, Juan va a pasar a hablarnos algo. Segundo punto ahí de nuestro pequeño bosquejo. Nos va a hablar de una manifestación histórica. Juan pasa a su testimonio personal, a su testimonio de relación con Él. Mire, Juan va a presentar sus credenciales. Para ese entonces, según la tradición, según la historia, Juan era el único apóstol que aún vivía. Y ese hecho, hermano, daba mucho peso a las palabras de Juan. Y en el primer verso, vuelvo a decir, él va a exponer sus credenciales y las va a exponer de forma irrefutable, hermano. Juan estuvo con Cristo desde el comienzo de su ministerio, ¿cierto? Fue uno de los llamados por el Señor. Juan dice: yo escuché a Cristo. Quienes querían venir y desviar a los hermanos habían recibido sus ideas de muchas fuentes, de diversas fuentes. ¿Confiables? No. Juan dice: yo escuché directamente la enseñanza de la boca del Señor. Juan dice: yo lo he visto con mis propios ojos, yo lo he contemplado, dice el apóstol Juan. El cuerpo que los maestros falsos decían que era un fantasma. Juan dice: yo lo palpé con mis manos.
En varias ocasiones nosotros podemos ver cómo Juan dice, yo lo pude tocar. Y podríamos referirnos y podríamos mencionar muchos incidentes de esto, ¿no? ¿Recuerdan ustedes en la resurrección? El Señor se acerca a sus discípulos, se presenta frente a sus discípulos y ¿qué les dice? Y Juan dice, yo estaba ahí. ¿Ah? Ahora, mis hermanos, al apelar el apóstol Juan a su propia experiencia, él está incluyendo a otras personas. ¿A quién está incluyendo? Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído. Note cómo Juan va a utilizar esos verbos, esos pronombres. Él va a utilizar el pronombre plural para los que les gusta lo técnico gramatical. Él va a decir nosotros. Y estaba incluyendo ¿a quién? A los apóstoles, aquellos que estuvieron con él, a los discípulos, ¿cierto? Tanto él como sus compañeros estuvieron, anduvieron con Jesús, anduvieron. Bueno, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo estaban con su maestro? 3 años y medio, sí, Señor. Estas experiencias, hermanos, son de todos los discípulos que estuvieron con Jesús. Noten esos verbos, hermano, cómo están. Oído, visto, contemplado, palparon. Esos 4 verbos, hermanos, dan énfasis a la realidad de la persona. Dan énfasis al ministerio de Jesús y confirman la realidad de la encarnación. ¿Y quiénes son testigos? Nosotros. Somos testigos fieles y nosotros somos testigos verdaderos. Lo que existía desde el principio. Y Juan, mire lo que dice, lo que hemos oído. Y mire, algunos falsos maestros negaban que la humanidad de Cristo fuese real. ¿Recuerdan qué decían ellos? Ellos decían, no, simplemente es un fantasma, es una mera forma, es una mera apariencia. Y tal vez por esa razón, mis hermanos, Juan pone especial firmeza en aquello que demuestra la realidad humana del Verbo encarnado. El Altísimo y eterno Dios, hermano, pudo ser oído por hombres. Eso no puede pasar desapercibido para nosotros. Dios habla en Cristo, tomando boca, tomando lengua humana, hermano. Viene a expresar palabras divinas, el lenguaje humano, el lenguaje que nosotros podamos entender. Por eso el Verbo se hizo carne. Ya leímos Juan 1:14, ¿cierto? Volvamos a leerlo, a ver si poco a poco vamos entrando y todas estas verdades van cautivando nuestra mente y nuestro corazón. 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne, hermano, note, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de... Esto merecería otra predicación, pero no estamos en Juan, sino en Primera de Juan, ¿cierto? Así que volvamos a Juan. Esto es lo que está diciendo el apóstol Juan, hermano. Jesús se hizo hombre. Mi hermano, mire, hay que rogar al Señor para que su gracia y su espíritu venga y nosotros podamos en realidad entrar en todas estas verdades que encontramos en la Escritura. Jesús se hizo hombre. El eterno Dios se encarnó. Y Juan dice, yo soy testigo de esa verdad.
Yo escuché cómo salieron de su boca esas palabras. Juan había sido instruido acerca de las doctrinas que tenían que ver con la obra de Dios, desde el principio de la creación en la historia hasta la obra de la redención en Cristo. Mira el testimonio que nosotros tenemos de los apóstoles. Vayamos a Hechos capítulo 4. Hechos 4, verso 19 y verso 20. Mire, mas respondieron Pedro y ¿quién? Y Juan. Les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vuestros padres antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir que lo que hemos visto y qué y oído. El mensaje que Jesús proclamó y que los discípulos oyeron es el único mensaje que debe ser proclamado, y debe ser proclamado de una manera inalterable. Juan dice: yo escuché el mensaje, pero mi mensaje no es una invención como su mensaje sí lo es. ¿Se dan cuenta de lo que está apuntando el apóstol Juan? Yo lo escuché de la persona correcta. Sus labios se abrieron para comunicarme el mensaje correcto, el mensaje divino. Es el mensaje de Cristo, hermano. No estamos hablando de un cristianismo simplemente como una filosofía. Es la palabra de Dios revelada. Cristo se hace carne. Cristo da su mensaje y Juan dice: yo lo escuché. Y eso es lo que yo estoy predicando. ¿Me estoy dando a entender? Nosotros utilizamos una palabra entre nosotros y que nos recordamos por ahí siempre: el logos, ¿cierto? Esa es la palabra que nosotros referimos cuando en el principio era Él. Ustedes van a encontrar esa palabra, y es la misma palabra que el apóstol Juan va a tener va a hablar, va a comunicar aquí en las cartas de Juan. Si usted es curioso y más tarde va a su casa y busca en un interlineal o busca la palabra ya en el texto original, en el griego, va a encontrar que esa palabra está en lo que existía desde el principio, lo que hemos visto. Va a encontrar ya la palabra logos. Y el logos es el que nosotros vamos a encontrar en el Evangelio, y Juan está diciendo: Él vino con una visión, misión reveladora. Mire lo que Juan va a decir, Juan 1:18. Juan capítulo 1, verso 18. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito que está en el seno del Padre, ¿qué dice? Él lo ha dado a conocer. ¿Quién vino a dar a conocer al Padre? Dios el Hijo. Y lo que el hombre debe hacer es, escuche, poner atención a lo que Él ha dicho. Oír lo que Jesús como verbo decía, lo que el Logos decía. Juan no está refiriéndose simplemente al hecho de oír las palabras, sino de oírle a Él mismo como palabra de Dios encarnada, el Logos de Dios. Pero además de oír, ¿qué más dice Juan? Juan afirma que lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Y ese uso del verbo ver expresa la idea, hermano, de haberlo visto en todo el alcance de la palabra. Tiene la connotación del sentido físico de ver, es decir, la realidad tangible de aquello que se está viendo.
pero ¿por qué insistir en todo eso? Como que eso suena redundante, ¿no les parece? Pues no, no es así. Porque resulta que los falsos profetas decían, sí, se pudo ver, era un fantasma. ¿Sí me va a entender? Esa palabra que está utilizando Juan dice, no, está llegando al alcance de la verdad, de lo tangible, cuando él dice, lo vi. ¿Sí me va a entender con eso o estoy entrando en terrenos así raros? Porque si ellos pensaban que Jesús fue como, o sea, sí se pudo ver, pero es que era como un espectro, no sé por decirlo de esa manera, ¿no? Es como un fantasma, pero no, eso no es lo que se está refiriendo el apóstol Juan cuando utiliza todos esos verbos. No se trata de un fantasma, sino de la realidad física que acentúa entonces el hecho de ¿qué? De la encarnación. ¿Por qué Juan insiste en eso? Porque esa herejía era la que estaba rodando en medio de la iglesia. Los ojos físicos de ellos vieron, es que mira hermano, lo que Juan está diciendo es que nuestros ojos físicos vieron al verbo de vida. Lo que exige entonces, hermano, necesariamente que estaba revestido de ¿qué? De humanidad. Y la realidad de lo que había ocurrido en él sustenta y afirma la fe. Juan pasa a decirles, nosotros los apóstoles somos testigos presenciales. ¿Cómo se atreven ustedes a hablar de esa manera de Cristo cuando nosotros escuchamos su mensaje? No fue una filosofía rara lo que nosotros escuchamos. Pero Juan dice, ¿sabe que nosotros no solamente lo escuchamos, nosotros lo vimos? Yo soy testigo presencial del mensaje de Cristo, vi al Maestro con mis ojos, nosotros lo vimos con nuestros ojos. Pareciera un poco redundante la frase, ¿no? Para nosotros a veces es redundante y a veces nos molestan cuando decimos, suba para arriba. ¿Ustedes se dan cuenta que el apóstol está diciendo, yo lo vi con mis ojos? ¿No le suena redundante? Pues no, así es como está comunicado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el apóstol quiere hacer tanto énfasis? ¿Por qué? Bueno, ya es cuando nosotros recordamos que Juan está viviendo en un momento muy especial de una herejía gnóstica en su momento. Ese era el asunto. ¿Recuerdan ustedes cuál era la idea de ellos? Se la recuerdo, que Dios no podía ser hombre, porque el mundo estaba contaminado, ¿recuerdan? Y al estar contaminado, pues no podía existir Jesús como hombre. Así que lo que vieron los apóstoles, lo que ustedes vieron fue simplemente una aparición, ¿recuerdan? Porque los gnósticos decían, la materia es mala, el espíritu es bueno. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué Jesús? Porque ellos no podían aceptar la encarnación de Jesús. Y sí notamos por qué Juan tiene que ser insistente en ello y no es redundante. Pero no solamente eso, ¿qué más va a afirmar el apóstol Juan? Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Y este es el segundo verbo que tiene que ver con ese ejercicio de la visión. Este verbo, traducido por contemplar, expresa la idea de percibir. Por tanto, entonces no se trata simplemente de una percepción sensorial. ¿Sí me voy a entender? No solamente que fue un fantasma y sí, yo sentí como una cosa rara. No. Eso es lo que el apóstol está diciendo, no es así. Él puede contener una percepción no sensorial, discernir algo más que lo que se aprecia con una visión natural, porque es que era el verbo hecho carne. Lo escuché, lo vi, lo pude contemplar, es lo que está diciendo Juan. Y cierra las experiencias que tuvieron con Jesús
cuando escribe literalmente, ¿qué escribe? Y lo que han palpado nuestras manos. Ahora, notemos, hermano, cómo es ese progreso del que está hablando el apóstol Juan en el texto. Primero ellos lo escucharon, lo oyeron, luego lo vieron, luego lo contemplaron, y ahora el apóstol Juan dice, lo palpamos, lo que palparon nuestras manos. Ustedes recordarán que Cristo mismo preguntó un día, ¿recuerdan? ¿Quién me ha tocado? Juan debe referirse aquí a momentos concretos en el que el Señor mismo los invitó para que lo palparan, para que vengan y verifiquen que yo soy realmente un cuerpo humano, como ya les decía, aún después de su resurrección, ¿no? Y en el trasfondo de todo esto, hermano, está una verdad difícilmente entendible. Por eso se necesita de la gracia especial del Espíritu del Señor. Lo que era desde el principio, en relación con la eterna preexistencia del Verbo, que como Dios es infinito, es impalpable, se manifestó en una limitación asumida voluntariamente y que permite a los hombres acercarse a Él, oírlo, verlo, contemplarlo, palparlo con sus manos. Y esta observación, hermano, entonces va a permitir a Juan que él haga una cristología muy puntual y muy singular y de mucha altura en todo el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta todas las verdades que tenemos ahí? Así que Juan está diciendo, mire, con mis sentidos corporales les puedo decir que Jesús fue real. Yo lo escuché, yo lo vi, yo lo toqué. Dios, mis hermanos, escúcheme bien. Dios, por medio de los apóstoles en la historia, son nuestros testigos fieles. ¿Nosotros podemos aceptar hoy el testimonio de Juan? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Ellos son testigos de este mensaje de verdad de Dios, que Dios eterno, hermano, se hizo hombre, y ese es el mensaje apostólico. Sí, de estos apóstoles. ¿Sí? Yo sé por dónde va usted, hermano. ¿Ustedes creen en los apóstoles? En estos. Listo, ok. Juan estaba enseñando, hermano, la doctrina apostólica de la resurrección de Jesús. Y ustedes se dan cuenta, él habla como un testigo presencial. Con sus sentidos naturales, él puede dar un testimonio fiel que Jesús se encarnó. Los que estaban con él lo oyeron, lo vieron, lo tocaron a Jesús y pueden declarar que el cuerpo físico de Jesús, del Jesús resucitado, es real. Y termina el verso 1 diciendo acerca del verbo de vida. Y ahí encontramos esa palabra que yo les decía, el término logos. Y ese se utiliza, hermano, para llamarla. ¿Por qué? Que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que cada día nosotros podamos ir entendiendo un poco más y madurando ese pensamiento. Hoy nos ha sido comunicado a nosotros este mensaje en nuestro lenguaje de esta manera, con esta verdad, porque nosotros a veces pasamos, Jesús vino y se hizo hombre. Ah, sí, esa yo me la sé. Acaba de pasar Navidad, ¿no? Y se habla mucho de eso, así como por, sí. Es como aquellos que cantan la novena y cantan sobre ello, pero ni saben qué es lo que cantan, ni saben qué es lo que dicen. Mi esposa me
Me mostraba ahí todo lo que ya cantaban en la oficina de sus novenas y de sus... Y hay una cantidad de verdades ahí que se dicen, pero la gente no reacciona a nada de eso. Debemos tener cuidado porque pareciera que en la iglesia a veces pasa eso. Y pasamos por encima de eso. ¿Por qué dije yo eso? El apóstol Juan escribe y dice acerca del verbo de vida. Y cuando nosotros vamos al texto original vamos a encontrar allá ese término logos. ¿Por qué Juan va a utilizar ese término logos allí? Bueno, resulta que lo va a utilizar allí para llamar la atención de los maestros griegos, porque esa palabra era utilizada normalmente y comúnmente en una filosofía griega, aunque también tenía que ver con un trasfondo religioso hebreo. Así que aquí la frase se refiere tanto al contenido como a la persona del evangelio. Y por esa razón el apóstol utiliza ese verbo, esa palabra logos ahí. Notemos entonces que esta introducción culmina en el hecho de que el verbo encarnado es también el verbo de, ¿qué dice el texto? El verbo de vida. Por lo que se debe entender, hermano, como que Juan ha descubierto en la humanidad del verbo en que se hizo visible, que mediante esa humanidad instrumental hizo posible la comunicación a todo aquel que cree por su muerte, por su resurrección y por su exaltación. De manera que contemplándolo a él se distingue toda su obra redentora, toda esa misión con la que él fue enviado al mundo. Mis hermanos, este es el mensaje que necesita el hombre, que por consecuencia de la caída, por consecuencia del pecado, lo que el hombre necesita es ¿qué? Redención. Y Cristo es nuestra salvación. Y de esto es de lo que está hablando el apóstol Juan. ¿Me doy a entender? Mire cómo va el texto. Ahora sí, en una lectura corrida. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Hagamos unas aplicaciones esta mañana, mis hermanos. Juan escribió esta primera epístola en un ambiente bastante hostil a sus ideas. Por eso la manera como el apóstol Juan escribe, inspirado por el Espíritu del Señor, no está escribiendo de cualquier manera. El apóstol está haciendo claro. El apóstol está siendo preciso al utilizar un verbo, al utilizar un pronombre, al utilizar una frase. Y lo está haciendo porque él sabe a quién se está dirigiendo. Vuelvo a decir, el apóstol está escribiendo inspirado por el Espíritu del Señor. La fe transmitida consistentemente por él, por sus colegas, por sus compañeros, sus predicaciones, sus escritos, son firmes, son directos. La doctrina fundamental de la iglesia con respecto a la persona de Cristo estaba siendo atacada por una élite que se creía superior a los demás creyentes. ¿Recuerdan que les hablaba eso hace 8 días? Según ellos, según esos maestros nuevos, innovadores en medio de la iglesia,
Ellos habían superado esas ideas infantiles de esos creyentes así sencillos simplemente de la iglesia. Ellos decían, los falsos maestros, nosotros tenemos poco en común con esa gente ignorante que está siguiendo a todos esos que ya mataron, haciendo referencia a los apóstoles, a esa gente del común que insistía en apegarse a esas ideas anticuadas, esas ideas heredadas por allá de esos difuntos. Para estos falsos maestros, la encarnación era imposible, porque creían que la realidad no puede unirse con algo material como es el cuerpo. Y esa lógica los llevaba a la conclusión de que la humanidad de Jesús no era literal y que solo parecía que Él tenía un cuerpo humano. Esos dos conceptos tan elevados en su criterio, ¿saben qué habían hecho? Los habían separado de en medio de la iglesia. Mira lo que Juan va a decir, algún día llegaremos. Primera de Juan 2:19. Mira lo que Juan va a decir sobre estos personajes. Salieron de nosotros. ¿Qué les dije? Juan 2:19, ¿cierto? Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pareciera redundante las palabras de Juan, ¿no? No, Señor, no lo son. Evidentemente a los oídos de Juan llegaron las noticias de ese conflicto. Y entonces Juan tiene que escribir para calmar la incertidumbre de los hermanos y para decirles, esperen mis hermanos, esto es Cristo, y asegurarlos que su fe estaba basada en la persona de Jesucristo y en las enseñanzas que habían sido directamente recibidas. ¿De quién? De Él. Entonces, aquí podríamos hacer una cantidad de aplicaciones. Mis hermanos, el Evangelio no se trata simplemente de que usted conozca a Cristo para dejar de ser borracho. Así predicábamos antes, ¿no? Venga, que si usted se convierte se le van a quitar todos los problemas. ¿Alguna vez ustedes predicaron así? Para mi vergüenza yo tengo que decir que muchas veces lo prediqué así. Algunas personas creen que Jesús va a pasar como delante de ellos como una escoba cósmica barriéndole todos los problemas. Esa no es nuestra interpretación, esa no es la predicación. El Evangelio no se trata de suplir las necesidades materiales, físicas o emocionales de los seres humanos. Y sabe que, mis hermanos, por nosotros no tener eso claro, por la iglesia no tener eso claro, nuestro evangelismo se ve disminuido y nuestro evangelismo se ve diluido. Por eso algunas personas, hablamos con Xiomi esto el viernes en la noche, algunas personas piensan que un evangelismo es simplemente ir a repartir pan y agua de panela entre semana y hablarles de que hay alguien que los ama mucho y listo. Y estamos predicando el evangelio y estamos haciendo la tarea. Por eso nuestro evangelio se ve disminuido, porque nosotros no entendemos de qué se trata, de quién se trata el evangelio. ¿De quién se trata? De Cristo. Y lo que gira alrededor de Cristo y particularmente de su obra en la cruz. Señor, y uno debe entender qué es lo que está pasando allá. Cuando uno tiene una claridad en el Evangelio, en la palabra del Señor, uno sabe qué es lo que está pasando allá. Eso no son simplemente ideas ahí medio, como diríamos, inocentes. Esa no es una idea tan inocente. Mis hermanos, como leímos en Hechos, ¿qué es lo que Pedro, Juan, los apóstoles no pueden callar? ¿Qué es? Este mensaje, hermano, que Cristo el eterno Dios se hizo carne, que Dios el Padre suplió un Salvador para salvar a quienes, hermano,
a los pecadores. Y todo empieza a tener mucho sentido. Una de las grandes crisis del cristianismo, del evangélico actual, es la falta de comprensión, hermano, sobre la persona de Cristo. Hoy de forma descarada, inconsciente, ignorante, escuchamos cómo se niegan uno de los credos básicos de la fe cristiana. Y nosotros no podemos pasarlo por alto. Y nosotros no podemos negociarlo, porque el gran drama del humano, del pecado, se hace completamente evidente, hermano, cuando somos completamente incapaces de reconocer quién es Jesús. ¿Sí vio el problema? Ese es el asunto. Estamos tan separados de Dios, hermano, que cuando Él mismo se humilla para venir y vivir entre nosotros, nosotros somos incapaces de saber quién es en realidad. Por eso se necesita de la obra poderosa del Espíritu del Señor en los corazones. Sin embargo, ¿sabe qué pasa, hermano? A pesar de todo ello, no está frenado y restringido el plan redentor a nuestro favor, y su amor es desplegado en toda su gloria. La buena noticia del Evangelio nos habla acerca y refiere al Logos de Dios, que en un momento de la historia humana se encarnó para venir al mundo de los hombres y así poder relacionar a Dios directamente con ellos, vinculándolo con la criatura mediante la humanidad del Verbo que se manifiesta y que viene a este mundo. Y esta es la predicación apostólica, y esta debe ser nuestra predicación. Que el Señor nos ayude, amén. Oramos. Verso 2 para dentro de 8 días. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Sí, Señor, cuando nos acercamos a tu palabra, en realidad encontramos que nosotros hemos sido necios al hablar de ti. Hemos sido necios en nuestra vida particular cuando nosotros nos acercamos a hablar de ti. Señor, esta mañana reconocemos que muchas verdades nos han golpeado y han pasado por encima de nosotros y nosotros no hemos reaccionado a ellas correctamente. Esta mañana te rogamos, Padre, nosotros necesitamos de la gracia de tu Espíritu para que estas verdades a las que nosotros nos hemos podido acercar esta mañana bajen de nuestra mente al corazón. Que nuestro corazón pueda verse hinchado de alegría, de gozo al entender todo esto que tú nos estás comunicando. Que el mismo Dios se haya hecho carne, haya venido a pagar por nuestro pecado, por nuestra maldad. Necesitamos, Señor, que venga tu Espíritu y redarguya nuestros corazones esta mañana y que podamos entender todo ello. Ayúdanos, Señor, para que cuando hablemos de ti, hablemos correctamente. Quita la necedad de nuestras palabras, Señor. Quita la necedad de nuestra mente, quita la necedad de nuestro corazón, te lo rogamos. Cuando podamos evangelizar y predicar a alguien de ti, lo hagamos correctamente como debemos hacerlo, te lo pedimos. Que podamos estar conscientes que, por supuesto, este es un mensaje que ofende al mundo. Que tu gracia, Señor, venga y abra nuestro corazón, abra nuestra mente y que podamos entenderlo. Que conforme a estas verdades podamos vivir y que puedan ser el pilar de nuestra fe y de nuestra esperanza. Te lo rogamos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.